Hola, hoy día quiero compartir con ustedes una meditación sobre el capítulo 6 de Génesis, específicamente entre los versículos 9 y 14, aunque por ahí vamos a desviarnos un poco para descubrir algunas otras cosas interesantes, pero nos vamos a centrar específicamente en estos versículos, capítulo 6 de Génesis, entre los versículos 9 y 14. Este es el comienzo del relato de la historia de Noé. Y el relato comienza de la siguiente manera. Estas son las generaciones de Noé. Noé era varón justo y perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. Y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y habíase corrompido la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: el fin de toda carne ha llegado delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que voy a destruirlos juntamente con la tierra. Haz para ti un arca de madera de ciprés, harás aposentos en el arca, y la calafatearás por dentro y por fuera con brea. Tenemos entonces aquí el comienzo de la historia de Noé y el anuncio del diluvio. Y hay varias cosas que llaman la atención en este relato. Primero es que la historia comienza como comienzan muchas historias en el libro de Génesis, con la frase casi técnica: estas son las generaciones de. Pero cuando uno encuentra esa frase, estas son las generaciones, uno esperaría que inmediatamente después se enumerasen los hijos, en este caso de Noé. Uno esperaría que dijese: y Noé engendró a tal persona. Pero no es lo que ocurre aquí. Aquí el relato liga las generaciones con las características de Noé. Y recalca que Noé era un varón justo y perfecto entre sus contemporáneos. Esto es curioso y necesita una explicación, y probablemente lo que está haciendo el texto es mostrarnos que el legado de una persona es ante todo la rectitud de su carácter. Es decir, mucho más que los hijos que tiene, lo que genera la proyección de una persona es su carácter. Y en este caso Noé era justo y perfecto entre sus contemporáneos. Aquí debemos aclarar que justo se refiere a la relación con sus semejantes, a la relación con otros seres humanos. Y perfecto, que es la traducción de la palabra tamim en hebreo, en realidad nos quiere decir que él no tenía dobleces. Tamim se refiere a un animal que no tiene manchas, que no tiene imperfecciones. Y desde el punto de vista moral no se refiere a alguien que no se equivoca, sino a alguien que no tiene dobleces delante de Dios, alguien que tiene su vida abierta a Dios. Y esto quizá es lo que se recalca cuando hacia el final del versículo se dice que Noé andaba con Dios. Es ese andar con Dios, ese mantener una relación sincera con Dios, una relación abierta en el sentido de que la vida estaba abierta delante de Dios, no había nada que ocultar. Eso
es lo que hace que Noé sea un varón justo, es decir, un varón, una persona que trata a sus semejantes de manera correcta. Y luego en el versículo 11, se nos dice algo que viene en contraste eh, con lo que se dice de Noé. Se dice que la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba llena de violencia. Y en ese contexto es que resalta Noé como alguien justo, como alguien que trata bien a sus contemporáneos. Y nótese que la perfección de Noé es relativa, está referida a sus contemporáneos, es decir, en una generación que era particularmente mala y moralmente decadente. Él sobresalía a alguien con un comportamiento distinto. Y eso es algo que también hay que resaltar. Dios, cuando se forma una opinión de nosotros, es decir, cuando nos juzga, nos juzga en el contexto que nos toca vivir. Porque es en ese contexto en que nosotros tenemos la responsabilidad de actuar de una manera distinta a nuestra generación. Y la tierra entonces se había corrompido delante de Dios y estaba llena de violencia. Y de hecho, esta violencia era tan grande que el versículo 12 nos informa que Dios vio que la tierra estaba en estas características, corrompida, llena de violencia, y dio que la razón por la que la tierra estaba corrompida es que toda carne había corrompido su camino. Es decir, todas las personas se habían desviado del camino que debían seguir en sus vidas, se habían desviado de su ideal de vida. Y uno se pregunta ¿por qué? ¿Qué fue lo que llevó a todas las personas a desviarse de su ideal de vida? ¿Qué fue lo que hizo finalmente que toda carne se corrompiera? ¿Y por qué fue que toda la tierra se llenó de violencia? Esta es una pregunta que normalmente es respondida de una manera trivial. Se nos dice, ¿no es cierto? Bueno, eso es consecuencia del pecado. Sí, pero nosotros queremos entender un poco más profundamente. ¿Qué fue? ¿Cuáles fueron las circunstancias que llenaron de violencia la tierra? Y hasta este punto del libro de Génesis, nosotros encontramos ciertos hitos que nos van a mostrar el origen de esa violencia. Y yo me voy a referir solamente a dos de ellos. El primero es el caso de Caín. Nosotros sabemos que Caín mató a su hermano Abel y lo mata por una razón religiosa. El sacrificio que había presentado Abel delante de Dios fue aceptado, fue agradable a Dios, mientras que el sacrificio que Caín presentó no fue agradable a Dios. Y no voy a discutir el por qué, eso lo podremos analizar en otra oportunidad. Lo importante es que tenemos que entender que Caín sintió dos emociones que son terribles y son muy peligrosas. Una es la envidia y la otra es la frustración. De hecho, el primero en llevarle regalos a Dios había sido Caín, y sin duda el que su ofrenda no haya sido aceptada le produjo una gran frustración. Y el hecho de que la ofrenda de su hermano haya sido aceptada le produjo envidia. Y esos dos sentimientos no controlados, no bien manejados, llevaron a Caín a convertirse en el asesino de su hermano. Y el otro episodio de violencia que nosotros encontramos y al que me voy a referir hoy día está en el mismo capítulo 6 de Génesis, un poco más arriba. Está al comienzo
del, del capítulo 6 y se refiere a un pasaje bastante controversial. Dice el versículo 1 del capítulo 6: y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que eran hermosas las hijas de los hombres, se tomaron mujeres entre todas aquellas que escogieron. Y dijo Jehová: mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre en su error, él es carne, sin embargo sus días serán 120 años. Estos versículos han sido objeto de interpretaciones muy diversas que van desde relaciones carnales entre ángeles y mujeres humanas, hasta el cruce híbrido entre alienígenas y hembras humanas. Pero yo no me voy a ir por esos caminos tortuosos. Voy a recoger una interpretación que a mí me agrada más por ser más realista y que se apoya en toda la tradición rabínica. La observación que hay que hacer es que cuando dice viendo los hijos de Dios que eran hermosas las hijas de los hombres, la palabra Dios es la traducción de Elohim. Y Elohim en realidad es una palabra que es posible traducir de muchas maneras. De hecho, es una palabra que tiene forma plural. Y cuando se refiere al Dios verdadero se traduce como Dios. Pero refiriéndose a dioses paganos uno lo puede traducir por dioses. Pero la palabra Elohim viene de una raíz semita que significa poder, fuerza. Así es que uno podría traducirlo también como los poderosos. Y de hecho, en la Torá, la palabra Elohim también es usada para designar a los jueces. Así es que uno podría traducir este versículo como viendo los hijos de los jueces o los hijos de los poderosos, que eran hermosas las hijas de los hombres, y aquí la referencia sería a los hombres comunes y corrientes, al pueblo llano, se tomaron mujeres de entre todas aquellas que escogieron. Y si interpretamos de esta manera, lo que vemos aquí es una tremenda injusticia social, es una tremenda un tremendo ejemplo de abuso de poder. Personas que tienen poder, los hijos de los poderosos, diríamos los hijitos de papá, los hijos de los poderosos ven mujeres hermosas entre las hijas de las personas comunes, de los campesinos, del pueblo llano, y toman mujeres entre aquellas que escogieron, no aquellas que les preguntaron, no a aquellas a las quienes le hicieron la corte, sino que tomaron a los que ellos escogieron, sin importar la opinión de ellas, la opinión de sus familias, si estaban casadas o si eran solteras. Tomaron mujeres en un acto violento y hoy día además diríamos sexista. Entonces yo veo aquí este abuso de poder, este abuso de las clases superiores sobre las clases bajas de la sociedad. Y uno entiende entonces que haya provocado esto en la gente enormes sentimientos de rabia, una real sensación de injusticia, y para uno no es difícil imaginar que esto se haya transformado, ¿no es cierto?, en un estallido social, por ejemplo. Pero el resultado de estas injusticias es lo que nosotros leemos en el versículo 11 del capítulo 6 de Génesis, que finalmente toda la tierra se llenó de violencia, y toda carne se corrompió delante de Dios. Y esto nos tiene que hacer reflexionar, porque el afán de justicia es algo deseable por Dios, es algo deseable en el mundo. De hecho, en el Nuevo Testamento se va a declarar que
los que tengan sed, hambre y sed de justicia son los que van a heredar la tierra. Pero en fin, una cosa es tener hambre y sed de justicia y otra cosa es tratar de obtener esa justicia cometiendo violencia e injusticia. Y eso nunca ha sido probado por la Biblia. De hecho, hay un versículo que también nos va a inspirar hoy día, que se encuentra en el capítulo 16 de Deuteronomio, si no me engaño es el versículo 20, que nos dice: justicia, justicia perseguirás. ¿Por qué se repite la palabra justicia? Porque no solamente debo aspirar a alcanzar la justicia como bien, sino que los medios por los que yo la alcance y por los que yo la busque deben ser al mismo tiempo justos. Y aquí entonces entramos en el contraste entre la generación de Noé y el propio Noé. En esta generación que probablemente sentía rabia y la necesidad de justicia, pero que había llenado a la tierra con violencia, surge Noé el justo, el que trata de relacionarse con sus congéneres de manera justa, probablemente tratando de alcanzar justicia al mismo. Y esto nos viene a enseñar algo muy importante. La justicia no viene del violento. La justicia y la redención finalmente provienen del justo. Sin embargo, Noé no estaba exento de errores. Y en el versículo 13, cuando se nos anuncia que Dios se ha cansado de la violencia y le dice a Noé que el fin de toda la carne ha llegado por causa de esa violencia. Y luego en el versículo 14, Dios le ordena a Noé construir un arca para que se salve él y su familia y los animales. Noé acepta. Noé acepta. Y en este punto la tradición rabínica es extremadamente dura con Noé y dice que Noé cometió un error gravísimo. De hecho, Dios esperaba otra cosa de Noé. Dios esperaba que Noé al menos intercediera por su generación. De hecho, cuando Dios le comunicó posteriormente a Abraham que iría a destruir a Sodoma y Gomorra, Abraham intercedió y trató de negociar con Dios y trató de hacer lo posible para salvar a Sodoma y Gomorra. Cuando el pueblo de Israel pecó construyendo el becerro de oro y Dios se enojó contra el pueblo y le propuso a Moisés destruir al pueblo de Israel y comenzar de nuevo con un pueblo nacido de Moisés. Moisés dijo no y comenzó a interceder y a porfiar con Dios hasta que Dios perdonó al pueblo de Israel. Pero Noé aceptó de buenas a primeras. No intercedió, dijo, bueno, ya, si hay que destruir el mundo, si el mundo tiene que ser destruido por causa de la violencia y me salvo yo, que así sea, construyo el arca y que se destruya el mundo. Cuán fácil es en situaciones que nos desagradan cuando vemos el mundo lleno de violencia, el mundo lleno de destrucción, cuando vemos que el mundo se encamina por sendas que no son las que nosotros preferimos, cuán fácil es dejarse de llevar por el desánimo y decir, bueno, ya, que se incendie el mundo, que se acabe el mundo, que al final yo no tengo nada que ver con eso, yo no concuerdo con lo que está pasando, que tomen la consecuencia de sus actos y que exploten. Pero no es esa la vocación que tenemos. La vocación que tenemos es contribuir a la reparación del mundo, contribuir a el establecimiento de la justicia en el mundo. Debemos
ser agentes que ayuden a reparar las injusticias que se han cometido, las violencias que se han cometido, las violencias sociales incluso. Pero también debemos asegurarnos que todas esas injusticias sean reparadas con métodos que en sí mismos sean justos. Esa es nuestra vocación y esa es la forma en que nosotros debemos contribuir al establecimiento de un mundo mejor. Y en ese sentido, mucho más loable que construir un arca para salvarme yo es contribuir a que la justicia se realice entre todos en la comunidad. Y esa es nuestra esperanza finalmente, porque ese va a ser el intento que va a ser realmente bendecido por Dios. Espero que esta pequeña meditación nos ayude a ordenar las ideas y a mantenernos agarrados de las manos de Dios en tiempos difíciles. Que el Señor nos bendiga a todos y será hasta una próxima oportunidad. Chao.